La integridad de la vida de un pastor, ¿en qué consiste? ¿De qué manera la palabra describe la forma como un pastor debe vivir? Y yo creo que el mejor pasaje para referirnos a él es Primera de Timoteo, capítulo 3. Ahí comienza a Dios, a través de las palabras de Pablo, a definir para Timoteo de qué forma un pastor debe vivir en integridad de corazón. Y hay una palabra que resume todo ese mensaje. El texto comienza diciendo que un obispo debe ser irreprochable, anangletos en el lenguaje original. Y una persona irreprochable es alguien que no es perfecto. Él no vive como Cristo vivió sin pecado, porque es una imposibilidad vivir sin pecado. Sin embargo, él vive una vida que está tratando, de una manera que está tratando de complacer a Dios. Él vive una vida de obediencia a su palabra por amor precisamente a lo que Cristo ha hecho en la cruz. Y lo que Pablo hace para su discípulo más joven, Timoteo, es escribir en lo adelante entonces las áreas donde esa persona debe ser irreprochable. Y él comienza hablando de su familia, comenzando con su esposa, debe ser marido de una sola mujer. Él habla de sus hijos, que deben vivir en sujeción a él. Él habla también de cómo ese obispo debe ser una persona que tiene una buena reputación, no solamente con los de adentro, con los de la iglesia, sino también con los de afuera. Él le habla también a Timoteo y le dice que ese obispo necesita ser hospitalario. Él necesita ser una persona que recibe a otros con agrado en su casa y muestra con eso entonces la actitud de servicio del Señor Jesús, la actitud de dadora de nuestro Redentor al recibir a extraños. Y como extraños nos estamos refiriendo a personas que quizás él no conoce tan bien. Eso es parte del carácter del obispo. Él no debe ser una persona iracunda, no debe ser contencioso, no es alguien que se irrita fácilmente. Él tiene que desplegar en su carácter lo que es esta actitud de benevolencia, de paciencia que el Señor Jesús ha tenido para con nosotros, y no debe estar contendiendo por asuntos que van a traer un mal nombre, una mala reputación a nuestra fe. De esa misma manera, o por esa misma razón, la palabra insiste que el obispo no debe ser un neófito o un recién convertido, porque se puede enorgullecer de su llamado o de manejar las cosas sagradas de Dios, de tal forma que ahí vemos un llamado a la humildad. Y si hay algo que nosotros sabemos, que el Señor Jesús muy claramente nos dejó esta enseñanza: aprended de mí, que soy manso y humilde. Entonces esa debe ser una de las características. Cuando esa característica no está presente, el orgullo nos crea muchos problemas en nuestras relaciones. Nos crea problemas de resentimiento, falta de perdón, obviamente, nos crea problemas en dificultad para pedir perdón, permanecemos irreconciliados, creemos que los dones vienen de nosotros, en vez de nosotros glorificar al dador de los dones, terminamos glorificándonos a nosotros mismos. Y ese mismo orgullo me lleva muchas veces a confiar más en mi propio mensaje, más que en el mensaje de la palabra, y con eso entonces comienza a alejarme de Dios. De hecho, la palabra de Dios misma nos informa que Dios se opone al orgulloso. Dios no es simplemente ignorante, no ignora simplemente al orgulloso. Él le hace oposición y sin embargo al humilde le da gracia. De tal manera que todas estas características que hemos mencionado del obispo con relación a su casa, con relación a sus relaciones con los demás, con relación a su propio carácter, tienen que estar bañadas, esta característica, por un carácter humilde. Y yo creo que esas características son vitales en el llamado, por algo que Cristo enseña en Lucas 6:40, cuando Él dice de una forma muy clara que todo discípulo, cuando es entrenado bien, será exactamente como su maestro. Imaginémonos ahora a una figura pastoral de tanta influencia, alguien que está enseñando, que está reproduciéndose en otros. Si él tiene un carácter contrario a lo que la palabra describe, cuando ese discípulo sea entrenado bien, él será exactamente como su maestro. Y yo creo que ese solo criterio nos debe hablar a nosotros de cuán alta es la responsabilidad del pastor para con aquellos que él está liderando, y la razón de la irreprochabilidad en su carácter. Una vez más, irreprochable no implica sin pecado,
pero sí implica que él está viviendo una vida de integridad delante de Dios, de manera que él es genuino, él no tiene una doble cara, él no vive con un doble ánimo. Lo que él enseña, lo que él cree es lo que él vive. Y delante de los hombres, entonces, él goza de una excelente reputación porque él no tiene que ser llamado a rendir cuentas. Ahora, si Dios hiciera la inspección, siempre hay pecado en nosotros y algunos de ellos muy significativos. Pero mi llamado delante de los hombres, en la medida en que yo lo vivo delante de los hombres, debe gozar de una buena imagen, no desde el punto de vista de impresionar a los demás, pero sí desde el punto de vista de que mi vida adorna la doctrina. Y eso es exactamente lo que Pablo le dice a Timoteo en una de sus cartas, que nosotros debiéramos vivir vidas que sean el cosmeo, el cosmético, el adorno de la doctrina, de tal forma que la doctrina pueda lucir más atractiva para aquellos que la están escuchando. Eso es un llamado alto, eso es una gran responsabilidad, pero es un gran privilegio poder vivir de esa manera, bajo la guianza de Dios y siendo liderados por lo que es la morada del Espíritu en nosotros y por su palabra como su estándar.